Y a algunos nos ha pasado. Cuando tenemos un problemón en la vida, ¿tenemos fe en Jesús? Sí, claro. Tú amas a Dios, pero a lo mejor no crees en que Él pueda hacer el milagro que necesitas. Y los que somos discípulos de Jesús, en este tiempo seguimos con el mismo problema. Queremos una respuesta express. Estamos acostumbrados a lo express. El autoservicio tiene que ser express, caja express, banco express. Creemos que también Dios tiene que actuar cuando nosotros le ordenamos que actúe. ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Dónde está tu poder y dónde está tu gloria? Necesitamos darle tiempo a Dios de rodillas. Que aunque estés hecho una loca, ¡Dios!, te va a poner paz. Ahí entonces estás haciendo la atmósfera de milagros. El ambiente de los milagros los hacemos los que creemos que Dios puede hacer cualquier cosa que le pidamos. Amén. Dios no está imposibilitado de nada. Y nuestra actitud tiene que ser saber que lo más difícil, lo imposible, es la especialidad de Jesús. Así que siempre que nosotros oramos pidiéndole algo a Dios, no lo veamos como una opción divina, sino lo veamos como una realidad profética, en que Dios se va a manifestar poderosamente en nuestra necesidad y nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Así que debemos de tener una sensibilidad para estar en la presencia de Dios cuando estamos orando. Yo entiendo que puede estar usted hincado, acostado, mire lo que estoy diciendo, parado, pero que esté consciente de la presencia de Dios en el tiempo en el que usted está pidiendo el milagro. No está hablando solo, no está usted en el desierto donde nadie lo oye. Hay multitud de ángeles y sobre todo el Espíritu Santo está oyendo las peticiones de su corazón. Por eso hay que tener esa sensibilidad de que somos oídos por Dios. Amén. Y esa atmósfera empieza a crecer en nosotros la fe de que todo es posible para el que cree. Pero esa atmósfera no la podemos romper a causa de la incredulidad. Así que hoy quiero hablar de algo que hablé hace como 15 días, el sábado, con los intercesores, sobre cómo es que nosotros, hasta sin querer, estorbamos la obra milagrosa de nuestro Señor. Cómo nosotros en nuestra desesperación, en nuestra angustia, quitamos la paz de Dios y entramos en una actitud de duda que Dios lo pueda hacer, de tal manera que no recibimos nada de Él. Y quiero hablar de la actitud de dos mujeres, Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, el que resucitó el Señor Jesús en el libro de Juan. Y primero quisiera ver la historia de la hermana Martita, cómo esta muchacha, esta mujer, estaba ahuyentando el milagro de la resurrección de Jesús, porque ella sí creía en Jesús, creía en la divinidad de Jesús, creía que Jesús podía sanar a su hermano,
pero no creía que Jesús pudiera resucitarlo. Y ese es un problema que tenemos muchos creyentes. Amamos a Dios, estamos con Él, somos sus hijos, somos sus discípulos, sabemos que Él está con nosotros, pero, dile a tu vecino, pero no creemos que pueda ser el milagro que yo necesito. Y es un asunto que Dios está viendo el corazón. Dios está viendo nuestra actitud. Porque acuérdese que Dios no solamente ve lo que hablamos, sino Dios ve lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Y si todo no está alineado a que Dios lo puede hacer, no lo vamos a recibir. Marta tenía este problema. No podía alinear su mente y su corazón a creer que Dios lo podía hacer, porque, hermanos, usted y yo sabemos que dice la Biblia que somos lo que pensamos. No hay de otra. Y cuando nosotros decimos con nuestra boca, tú puedes, pero con nuestra mente y nuestro corazón estamos diciendo, bueno, nomás lo estoy diciendo por una formalidad cristiana, para que no digan que no creo. Pero la verdad es que no cree, por eso no tenemos milagros. Y vamos a vernos en Martita para que podamos entender qué cosas quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros, de tal manera que si quitamos la parte de Marta y entramos a la parte de María, podremos ver una atmósfera de milagros en nuestras circunstancias personales. Así que vamos a Juan capítulo 11, versículo del 17 al 27, para ver a Martita, cómo estaba trabajando esta muchacha con respecto al milagro de la resurrección de su hermano Lázaro. Vino pues, dice la palabra del Señor, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, las expectativas de una resurrección para Marta era bastante difícil, porque ya el Señor tenía 4 días de muerto. Sus expectativas eran tan pobres que ella le dijo a Jesús cuando se estaba abriendo, cuando Jesús mandó que quitaran la piedra que tapaba la tumba, dijo Marta, Señor, ya hiere de 4 días. O sea, el espíritu de incredulidad en el que estaba puesta María es que Marta, perdón, nomás lo dije para ver si estaban. No, se me pasó. Lo que estaba diciendo es que Marta estaba llena de un espíritu de incredulidad y creía que Dios estaba limitado solamente a sanar a su hermano. Así que por eso habla de 4 días que tenía ya Lázaro de muerto. Betania, dice la Escritura, estaba cerca de Jerusalén, en el versículo 18, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esperemos el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. O sea, Marta era una muchacha verdaderamente nerviosa, una muchacha que le gustaba la acción. Y cuando oyó que Jesús iba a llegar al pueblo, salió a buscarlo, pero dice que María no. La impresión que nos va a dar la Escritura cuando lo leamos es que María se quedó orando
Pero Marta quiso confrontar a Dios. Usted va a decir, qué bárbara, esta Marta se pasa. Pero nosotros a veces somos como Marta. A veces confrontamos al Señor. Ella salió a confrontar a Jesús, a echarle bronca. Yo sé que nunca de los que están aquí le hemos echado bronca a Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Dónde está tu poder y dónde está tu gloria? Yo sé que usted no ha dicho eso. Esos son en otras iglesias. Pero Marta iba a confrontar al Señor. Entonces dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, sale del pueblo, lo encara y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, le estaba diciendo, ¿por qué no llegaste a tiempo? Cuando nosotros tenemos una apuración, queremos que Dios llegue, pero rapidito. ¿A cuántos les ha pasado? Queremos una respuesta express. Estamos acostumbrados a lo express. El autoservicio tiene que ser express. Caja express, banco express, café express, comida express. Y entonces esa idea de eficiencia natural, humana, de que todo tiene que ser rápido, creemos que también Dios tiene que actuar cuando nosotros le ordenamos que actúe. Pero hermano, dile a tu hermanito de junto, Jesús no es el mago de la lámpara maravillosa, en donde frotas un costado. ¿Qué quiere mi amo? Mande usted. Jesús es el Rey y el Señor omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Y si no actúa inmediatamente es porque hay algo que lo impide. ¿Y sabe qué es lo que a veces nosotros mismos impedimos con nuestras palabras? La incredulidad. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le costaba decir, Señor, qué bueno que viniste? ¿Qué vas a hacer con mi hermano? ¿Verdad que la forma de hablar determina la manera de recibir de Dios? Hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor siempre. Quite la altanería, quite la soberbia y mejor presentémonos con humildad para ser oídos por el Señor. Así que el asunto está que arde. Así que en el versículo 22, María se da cuenta que está confrontando al Señor, pero le baja 2 rayitas. ¿Verdad? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le costaba decirle a Marta, amén? ¿Verdad? ¿Qué le costaba decir a Marta, amén? Jesús, nada. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La tomo, hubiera yo dicho. Amén. Pero mire lo que dijo doña Marta. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estaba hablando de la primera resurrección. O sea, lo que Marta estaba diciendo, teológicamente, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el paraíso. Pero eso no es lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, Lázaro va a resucitar. Pero como ya la incredulidad estaba en el corazón de Marta,
Entonces ella racionalmente estaba buscando una salida para justificar la falta del milagro de Dios. No es que Marta fuera mala, pero no estaba anclada en que Jesús podía hacer el milagro. Eso nos pasa, porque hay un espíritu que se llama de incredulidad. Y el espíritu de incredulidad trabaja con la razón y nos hace ver que el problema es prácticamente imposible. En términos naturales, sí, claro que es imposible. Pero en términos espirituales, seguramente no lo será así. Pero ella trató de cubrir su incredulidad con una palabra de consolación en el futuro. Dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. En otras palabras, le estaba diciendo a Jesús: la verdad es que no va a resucitar mi hermano, porque ya desde 4 días tú no viniste, porque yo te eché bronca cuando tú dijiste que si tú hubieras venido mi hermano no hubiera muerto. O sea, estaba enfadada con Dios. Gracias a Dios que ninguno de los que estamos aquí nos hemos enojado ningún día con Dios. Y que eso se nos va a quitar, ¿verdad? Versículo 25, Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le estaba diciendo: Marta, no es como tú crees. Yo soy la resurrección y la vida. Se va a levantar de los muertos. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dijo Jesús: ¿crees esto? O sea, ahí ya Jesús le empieza a confrontar con el problema de Marta: creer. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, le estaba diciendo las dos cosas. Ciertamente, Lázaro estará en la primera resurrección, pero también le estaba diciendo que Lázaro resucitaría aquel día. Entonces le dice: ¿crees esto? Y mire lo que dice María en el versículo 27. Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, si a mí me hubiera tocado hablar con Marta, hubiera estado junto a Jesús, yo estaría totalmente de acuerdo en que Marta amaba a Dios, creía en la doctrina de la resurrección de los muertos, creía en la divinidad de Dios, pero no creía que pudiera resucitar a su hermano. Todo lo que decía Jesús, Marta lo refutaba con su razón. Ella limitaba el milagro de Jesús. Jesús no podía avanzar a Betania. ¿Se acuerdan que él iba entrando a Betania cuando lo fue a alcanzar Marta? Pero él no avanzó hacia Betania porque detuvo el milagro Marta. A veces nosotros dejamos en la puerta el milagro porque decimos: es que esto es, como no lo hiciste cuando yo te lo dije, ahora menos. ¿A cuántos les ha pasado? Hermano, tenemos que cambiar la percepción de la atmósfera de los milagros y dejar de ser Marta. Bueno, Marta fue tan tajante con Jesús que no le dijo: bueno, vente, vamos a ver a dónde está enterrado Lázaro, sino que Marta se fue groseramente de la presencia de Dios.
Usted va a decir, ¿a poco? Dígale a su vecino, ¿a poco? Juan 11:30, dice la palabra del Señor. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, Marta era un impedimento para que Jesús avanzara. La incredulidad de Marta. No que no creyera en Jesús, sino que Marta le puso límites a Jesús. Ella amaba a Jesús, claro que lo amaba, claro que reconocía su poder y su gloria, pero no creía que resucitara a su hermano. Igual nosotros, creemos en Jesús, amamos a Dios, pero a veces creemos que Dios no puede hacer lo que nosotros necesitamos. Pero no te preocupes, Señor, yo te amo, de todas maneras te voy a dejar de amar. Y Jesús dice, sí, me tienes que amar, pero tienes que creer. Tenemos que empezar a entrar en otro nivel, en el nivel de lo sobrenatural, en donde la gloria de Dios se va a manifestar, porque nosotros debemos de tener una actitud constante de oración, porque doña Marta no tenía una vida de oración. ¿Se acuerdan que cuando un día fue a visitar a Lázaro, Marta estaba muy preocupada por atender a todos los invitados y le reclamó al Señor? Dije, Señor, ve a María, él está sentada a tus pies. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ustedes han leído alguna vez Juan 11? Gracias. ¿Qué le dijo Jesús? María tomó la mejor parte, porque Marta estaba afanada con sus quehaceres. No oraba, da la impresión de que Marta no oraba, por eso no creía en la manifestación milagrosa de los hechos de Jesús, porque no oraba y Dios no le podía decir los milagros que iba a hacer, porque ella no le daba tiempo a Jesús para que ella recibiera esa convicción del milagro. Le quiero enseñar algo. La convicción del milagro solamente se hace de rodillas. No hay otra manera de hacer una atmósfera de milagros si no hay oración. Por eso muchos de nosotros padecemos tanto la vida milagrosa. No hay milagros. No porque Dios quiera, porque no ponemos oídos a Dios. No oímos las instrucciones de Dios. No sabemos qué es lo que quiere Dios mostrarnos, porque no oramos. Dios un día me habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes por qué estás enfermo? ¿Cómo me dijo Dios? Y le dije, no, Señor. Yo dije, ahorita me va a decir que hay multitud de demonios oprimiéndome y haciéndome daño y mano de puerquito, ¿no? Y me dice Dios, por gordo. El Señor es práctico. El Señor es práctico. Y entonces ya mi esposa me llevó, y me he mejorado. No eran demonios, era disciplina, era orden. Y tú dices, ¿pero cómo sucedió? Porque yo podía haber empezado, y yo reprendo a los espíritus de enfermedad y le digo, dice, espérate, no es por ahí, eres tú. A veces nosotros somos el peor enemigo de nuestra salud, entre otras cosas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces, hermanos, si nosotros queremos comunicar con el Señor lo que sentimos y lo que necesitamos, y necesitamos un milagro, necesitamos darle tiempo a Dios de rodillas.
Ya no es tiempo de preocuparnos. Ahorita le voy a enseñar cómo a veces nosotros podemos llorar, pero le estamos estorbando al Señor, porque cuando estamos nerviosos, cuando estamos intranquilos, no hay paz de Dios y Dios solamente habla en la paz. Porque así dice la Biblia. Así que, ¿qué es lo que el diablo quiere? En la incredulidad, ponernos nerviosos, ponernos en la razón, en ver que es bien difícil, que nosotros alcancemos a decir, híjole, se me hace que no es posible, no se puede, y lo pensamos en el corazón y lo presentamos a la mente, y simplemente empezamos a no creer, aunque amamos a Dios. Entonces no es un asunto de fe, sino es un asunto de incredulidad. ¿Tenemos fe en Jesús? Sí, claro. Tú amas a Dios, pero a lo mejor no crees en que Él pueda hacer el milagro que necesitas. Y los primeros discípulos de Jesús también tenían ese problema, y los que somos discípulos de Jesús en este tiempo seguimos con el mismo problema. Lo amamos, creemos en su palabra, pero no creemos en la obra milagrosa. Se lo voy a poner en Marcos 16, del 9 al 11. Marcos 16, del 9 al 11, por favor. Dice la palabra de Dios: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Cómo estaban los que estaban con Jesús? Tristes y llorando. Cuando estás triste y llorando, no tienes la paz de Dios y no puedes creer en los milagros. Primero necesitas la paz de Dios. Versículo 11 es el que sigue. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Jesús iba a resucitar de entre de los muertos. Ellos lo sabían. Ellos le creyeron a Jesús. Pero como estaban tristes y llorando, como estaban sufriendo la pérdida, no podían aceptar que ya había resucitado y que lo había visto Malena. Así le decimos nosotros, ¿verdad? Malenita les fue a decir, ya lo vi. Y está, no le creyeron. Está loca Magdalena. Pero la verdad es que ellos estaban verdaderamente fuera de sí emocionalmente. Había descontrol, incertidumbre en sus corazones. Por eso el Señor siempre nos manda a orar y primero nivelar nuestras emociones, aunque el problema esté bien fuerte. El Señor primero quiere que nivelemos nuestras emociones. Cuando tengas los problemas más feos, más terribles, ok, ponte a llorar, ponte a gritar, ponte nervioso, ponte a temblar, pero un ratito. Así que dile a tu hermano, cuando tengas un problema, ponte a llorar, ponte a temblar, ponte a preocuparte, ponte mal, pero un ratito. Porque no podemos quitarnos nuestras emociones ni nuestros sentimientos, ahí están.
por un ratito. Por un ratito. Y luego empieza a tomar control para pedir dirección de Dios y decirle: Señor, yo necesito un milagro. Y el primer milagro es que Dios te va a poner paz. Ese es el primer milagro. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:6: por nada estéis afanados, sino sean conocidas por Dios todas vuestras necesidades. Bueno, con toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos y llevar nuestras peticiones a Dios. Ya después de que pataleamos, gritamos, expresamos, dijimos, ok, pon paz en tus emociones y sentimientos y luego ponte a orar. ¿Para qué? Para que lo Rodríguez, lo Hernández, lo Zafe, se te baje. ¿Ok? Se te baje y entonces el Espíritu Santo empiece a obrar en ti. Entonces le lleves la petición con toda oración y ruego. La palabra ruego aquí es muy importante, porque la palabra ruego a veces pensamos que es gritarle ¡Dios! Bueno, si le sale de todo corazón, dígale así. Pero ruego tiene que ver con una convicción de que Dios está allí. Ese es el ruego. Como que tú estás delante de Jesús, porque así es. Y entonces ahí le llevas toda tu súplica con fe. Por eso dice con acción de gracias. Si no, no diría con acción de gracias. O sea, que tú digas: Señor, yo tengo este problema, yo sé que es bien difícil y no sé qué vaya a pasar. Amén. Estás igual que Marta. Pero si tú dices: Señor, yo sé que tú tienes todo en control y que para ti no hay tiempo pasado, ni presente, ni futuro, y yo sé que todo lo puedes en Jesús, y yo te doy gracias porque lo harás. Tú me harás un milagro, Señor. Te bendigo. Ahí entonces estás haciendo la atmósfera de milagros. Ponga atención, porque como consecuencia ocurrirá el primer milagro. Está en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que aunque estés hecho una loca, descontrolada, dice el Señor, te va a poner paz. Y a algunos nos ha pasado. Cuando tenemos un problemón en la vida, no es cierto que se acerca gente y te dice: oye, ¿qué tienes? ¿Atole en las venas? ¿O qué no te preocupa? ¿O por qué no estás llorando? A ver, ¿por qué no estás llorando? Si tú tienes que llorar. ¿Quién te dijo? Nosotros amamos mucho a la pastora María Elena Loranca de Tulancingo, porque ella tuvo una super mega dolor al perder a su esposo, al pastor. Y usted viera qué fortaleza estaba, qué fortalecida estaba, porque el Señor le dio fortaleza. Era para quererse morir, man. Ella me consoló a mí, porque yo fui: María Elena, no sabes cómo lo siento, mi amigo. Yo sé que puse a chillar ahí. Y ella me abrazó: no se preocupe, hermano, mi esposo está con el Señor. Y ahí estaba el féretro. Qué cosa, ¿no? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestros corazones
y vuestros pensamientos, otra vez, vuestros corazones y vuestros sentimientos, vuestros corazones y vuestros sentimientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a hablar cómo solucionar la bronca en tu corazón y en tu mente. Te va a decir que viene, qué tienes que esperar, cómo tienes que reprender, cómo le tienes que hacer, qué tienes que cambiar, qué tienes que decir, cómo tienes que caminar, cómo vas a arreglar el problema. Y entonces el tiempo de descontrol emocional se acaba, la incertidumbre se acaba, la tristeza y el lloro y el dolor, y entonces viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, que te va guiando. Y el Señor te va a dar la salida. Dios te va a hablar y va a hacer el milagro. Pero no descontrolado como Marta, sino te lo va a hacer como lo hizo con Mariquita o con María, la otra hermana de Lázaro. Entonces, vamos a ver qué pasó con doña Mariquita. Esa es la parte que nos puede ayudar mucho para de aquí en adelante crear una atmósfera milagrosa en nuestra vida. Vamos a ver Juan, versículo 11, 32 al 35. Juan 11, 32 al 35. Aquí vamos a ver a María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si usted ve Juan 11, 21, las mismas palabras las dijo Marta. Pon 11, 21, por favor. Juan 11, 21. Si no, yo aquí se la leo. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué curioso. Las dos dijeron lo mismo, pero la actitud fue diferente. María dice que se tiró a sus pies en 11:32. Ahora sí, regrésate. Ahí dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se humilló. Y la entonación de las palabras cambiaron. Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Qué cosa más diferente. Es decir, cuando nosotros llevamos una petición a Dios, no hay que fantasear. Hay que entender que tenemos un problema, una crisis, pero hay que saber presentar las crisis con humildad, con quebrantamiento, con determinación de ser escuchado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se postró a sus pies. Hay gente que me ha preguntado: oiga, ¿y por qué en la Biblia habla de que se tienen que postrar a sus pies? ¿Por qué? Mire, en la antigüedad no había mayor autoridad que el rey, y por eso se subían en un trono, porque siempre la cabeza del más alto debería de quedar a la altura del pecho del rey. Entonces, cuando el rey bajaba, todos se le humillaban, porque tenían que estar por debajo, humillados del rey. Es lo que sucede con Jesús. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros tenemos que rendirle gloria a través de la postura de nuestro corazón. ¿Cómo te presentas con el Señor? Con respeto. Dile a tu vecinito: respeta al Señor. No somos iguales. Hay libertad en Cristo Jesús.
Dios es bueno, tú le danzas, tú haces lo que quieras, que en el Señor te puedes reír, pero cuando la cosa está seria, tómalo en serio. Tómalo en serio. Llévale tu petición como Él es el Rey. Yo me imagino que si el presidente de la República me llamara y me dijera: hermano pastor Víctor, ¿qué quiere que le demos de aquí de la presidencia de la República? Yo pondría todos mis sentidos y todo mi corazón y todo mi ser para decirle: señor presidente, yo necesito esto y 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 esto, aquello. Y le hubiera toda conciencia, con respeto. ¿Por qué no tenemos respeto cuando llegamos con el Señor? Me explico. Hay tal irrespeto que ni lo pelamos como Marta, lo dejamos en la puerta. Marta había estado incrédula, dudando, pero María se postró, se humilló, clamó. Y esa actitud tocó, conmovió el corazón de Dios. Mire lo que pasó en Juan 11:33. Ahorita me la van a poner en la pantalla. Jesús entonces, al verla llorando, o sea, María no estaba llorando nada más sus lágrimas, bueno, dije mal, estaba llorando sus lágrimas, pero estaba llorando su corazón. Eso es conmoverte. No sé si a usted le ha pasado cuando le lleva un asunto a Dios y el Espíritu Santo lo conmueve y le salen lágrimas sin que usted quiera. ¿A cuántos les ha pasado? Sin que tú llegas bien decentemente con el Señor, digamos, a sus pies, respetando, y le dices: Señor, yo te pido, y empiezas a llorar, y tú no tenías planeado: yo voy a llorar y le voy a... No es un show, pero tu espíritu llora y te salen las lágrimas. Esa actitud de María, dice la Biblia, que conmovió el corazón de Jesús. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener con Jesús. No sabemos su voluntad, pero la vamos a saber, y cualquiera que sea, diré amén. Porque hay donde la voluntad de Dios sea diferente a lo que yo quisiera. Nos podemos enojar con Dios y perder la bendición. Por eso implica mucho nuestra actitud para conmover el corazón de Dios para que ocurra el milagro. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué sucedió con Jesús? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí estaba ya hecho el milagro. Tan solo porque María se postró, dijo lo mismo que su hermana, reconoció el problema, pero su espíritu estaba llorando, clamando por una solución. Usted y yo tenemos que estar llorando y clamando, no de payasos, no, sino que te salga de todo corazón tu clamor, tu petición a Dios. Señor, necesito que me bendigas, dime cómo. Yo voy a respetar cualquiera que sea tu voluntad, pero Señor, hazlo ahora. Y el Espíritu Santo, que es bueno, se va a conmover y te va a dar la respuesta a tu corazón. Vamos a ver el versículo 34. Y dijo Jesús: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Usted cree que Jesús no sabía dónde lo habían puesto después de 4 días de muerto? ¿En el desierto? Tendría que estar en la tumba. Entonces dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve.
el versículo 35. Dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Pues estaba tan conmovido en su espíritu, vio la necesidad tan fuerte de María, que lloró con María y quiso ayudarle en su clamor. ¿Cuál es tu clamor? Para que puedas conmover el corazón de Dios y Dios te conceda las peticiones de Él. Versículo 36. 11:36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces ya estaba una atmósfera milagrosa. ¿Sí o no? Diferente con Marta. Marta lo dejó afuera de Betania. Jesús entró porque María le abrió la puerta al milagro. Entonces Jesús entró, estaba en la tumba, ya estaba en el lugar en donde se necesitaba el milagro. Entonces el espíritu de incredulidad se empezó a mover otra vez porque quería robarle el milagro a María. Ya no era el asunto con Marta, el asunto era con María. Le quería robar el milagro a María y mire lo que hizo este espíritu. Y en el versículo 37, 11:37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, otra vez el problema de la incredulidad en el ambiente del milagro mismo. Aguas, no permitas que te roben la atmósfera del milagro los que están a tu alrededor y te digan, hombre, ¿no ves que está rete difícil? Pues si no lo pudo sanar, ya parece que lo va a resucitar. Pero Jesús sí lo podía haber sanado, pero tardó 4 días. Así que lo menos que podían hacer los que creyeron, dijeron, bueno, algo va a hacer Jesús. No fue cuando estaba enfermo, pero estaba cuando estaba muerto. ¿Cuántas esperanzas muertas tenemos que creemos que Jesús no puede resucitar y las hemos desechado? Por eso yo siempre le digo, hermano, usted escriba en algún lugar sus peticiones de oración y no las suelte hasta que Dios no le diga. Y yo tengo un montón de peticiones que todavía no se han cumplido. ¡Años! Pidiéndole cosas. Pero Dios no me dice que no, yo creo que sí. Hasta que Dios me diga que no, entonces la dejo. Dios algunas cosas me ha dicho no. Así no, esto no. Pero muchas otras cosas yo he visto cómo Dios me las da y me las multiplica impresionantemente. Cosas que le estoy pidiendo desde hace años. ¡Años! Pero no lo suelto, porque aunque sea de 4 días de muerto, Dios te lo puede resucitar. Pero a veces somos tan desesperados que le decía yo de lo express, andamos con Dios, Señor, házmelo, pero movido, rapidito. Espérese. Dios tiene sus tiempos, sus razones. Por eso es tan importante que no dejemos que nos envuelva la incredulidad. Si no eres sano a la primera, a la segunda. Y si no es a la segunda, a la tercera. Y si no, a la cuarta. Y si no, a la quinta. A mí me llamó mucho la atención. Yo lo platiqué aquí un día, bueno, no sé si aquí donde lo platiqué, de un asunto del hermano Cash Luna en sus campañas, de una muchacha que tenía su hija que tenía leucemia y Dios no la sanó en la primera y ella empezó a sentir la mamá que Dios lo iba a sanar y lo siguió a la segunda y a la tercera
y a la cuarta y no se sanaba la niña, a la quinta, a la sexta, a la séptima campaña, la niña fue sanada. Porque la mamá dijo, no, Señor, esto tiene 4 días de muerto, pero tú puedes resucitar a mi hija. Y la resucitó, le quitó el problema del cáncer. Hermanos, no te desesperes porque no ocurre cuando tú quieres. Clama a Dios, y si Dios no te ha dicho nada, tú crees que sí, porque si no dice que no, te va a decir que sí, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Lo que Dios te va a decir, te lo va a sostener para siempre. Así que, hermanos, Marta y sus seguidores incrédulos estaban en el ambiente del milagro. Nosotros hemos dejado de recibir milagros porque hemos creído al ambiente que nos rodea. No seas Marta, sé María. Así que fue tanto el mover de incredulidad, ¿verdad?, que hizo un último intento cuando Jesús le dijo, quiten la piedra de la tumba. Versículo Juan 11:39. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué quería decir eso? Que iba a ser el milagro. ¿O para qué razón iba a abrir una tumba con 4 días de muerto el muerto? Bueno, ustedes me entendieron. ¿Y qué fue lo que dijo esta Marta? Ya me cayó Mar. ¿Qué dijo esta Marta? La hermana del que había muerto. Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Yo que Jesús le dije, ¿a ti qué te importa? Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bien educado? Y te dice cosas bien duras. Como un día me dijo, un día yo me sentía, yo se los he platicado, me sentía yo San Víctor y Señor. Y Dios me dice, ¿sabes qué, hijo? Pero ya deja de estorbarme. Así me dijo el Señor. Y se siente feo que Dios te diga eso. A veces no te va a tratar tan suavecito, sino como te mereces. Pero no sea jarrito de tlaquepaque, quebradizo y corriente. Aguántese como los meros machos. Si Dios te habla fuerte, vale. Amén. Entonces, Señor, ya. Qué bárbara. Entonces Jesús desecha el comentario de Marta y toma lo mejor de María y hace un acto profético para romper con la incredulidad. Mire lo que pasó en el versículo 40 al 42. Jesús le dijo, Jesús tuvo que romper con el espíritu de incredulidad. Usted y yo tenemos que romper con el espíritu de la incredulidad. Cuando venga una palabra de incredulidad que te quiera robar el milagro, tú pon una palabra que afirme tu milagro. Y Jesús rompió esa incredulidad con una palabra profética. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ya no esperó a que le contestara, porque iba a traer otra vez la incredulidad. El versículo 41, mire lo que Jesús dijo. Juan 11:41. De repente se les atora la máquina, pero aquí ok. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, mire, ponga mucha atención a lo que Dios dijo. Ya tiró de a loco a Marta. Y mire lo que dijo Jesús. Padre, gracias te doy por haberme oído. Espérate tantito. Desde el principio, cuando Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y se quedó 2 días más y murió, ¿se acuerdan? Él ya había oído del Padre que lo iba a resucitar,
porque él dijo, voy a resucitar a Lázaro. O sea, el problema no era de que Dios no pudiera hacer el milagro, sino de que Marta se lo impidiera. Y entonces él tuvo que romper todas las palabras de incredulidad con palabras de credulidad. Así que vea el versículo 42, Juan 11, 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. O sea, Jesús tenía que romper el ambiente de incredulidad. Dice, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y versículo 44. Y al que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro vuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Esta parte está muy tremenda. Por eso hemos hablado tanto de que venga a lo de sanidad del alma los miércoles a partir del segundo miércoles de agosto. Por esto mismo. Nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Todos hemos nacido de nuevo. Pero ¿cómo sabes que no tienes vendas en las manos y en el rostro envuelto con un sudario? Y la orden de Jesús fue desatadle. Hay que quitar las vendas. Aunque estés resucitado, hay que quitar las vendas. Hay que quitar las ataduras de las manos y los pies. Eso se llama sanidad del alma. Para que haya un verdadero crecimiento y una verdadera posición de bendición delante de Dios. Por eso es tan importante, queridos hermanos, ya con esto concluyo, que nosotros tengamos una actitud diferente y que usemos las palabras correctas. Mire, hay gente que dice, ay Señor, mi enfermedad. Espérate, la enfermedad no es tuya, es del diablo. No vuelvas a decir mi enfermedad. Mi dolor. Espérate, dice la Biblia que llevó nuestros dolores. Entonces nosotros tenemos que llevarle el problema. Señor, mi hermano murió. ¿Qué puedes hacer? Mi sueño murió. ¿Qué puedes hacer para resucitarlo? Señor, mis circunstancias son tan difíciles de más de 4 días que ya hiede mal. ¿Qué puedes hacer? Y en lugar de decirle, Señor, yo te veo. Una vez oí un hermano que estaba orando, luego oramos juntos, aquí los martes de 7 a 9, casi todos los martes vengo de 7 a 9 y oía una oración de un hermano que decía, ay Señor, yo sé que tú estás muy lejos. Señor, yo sé que tú estás en el cielo y yo en la tierra, pero yo te pido, así no ores. Dios está cerquita. Dios está junto a ti. Dios te quiere. Aunque estés feo, Dios te quiere. Lo que sea de cada quien, Dios tiene mucho amor. Mucho amor. Así que ya no digas, soy tan pobre, miserable, escoria del mundo. No digas eso, ¿verdad? Tampoco digas un pensamiento fantasioso, sino que hagamos una verdadera oración de te entrego esta enfermedad, Señor, no la quiero, es una maldición y la rechazo en el nombre de Jesús. Me deshago de esta pobreza, soy hijo de Dios, soy príncipe del Señor, no recibo la maldición. Creo en tu presencia, aquí estás conmigo, amén. Pero a veces somos tan tibios. Yo ya con esta me retiro. Mira, aquí está.
Yo fui estudiante de larga distancia de Wayne Worley. Yo tengo el libro de él, tú lo tienes ahora, ¿verdad? Wayne Worley, le voy a dar un antecedente. Es considerado uno de los más grandes pastores de nuestra época, de 1960 a 1980. Wayne Worley nunca tuvo una iglesia mayor de 300 o 400 personas, no mayor que eso. Pero se dedicó toda su vida a liberación de endemoniados. Su iglesia estaba en Chicago y se dedicó a eso, y todos los días, de todas las naciones, llegaban 10 o 12 endemoniados, todos los días. Y él preparó equipos para trabajar con la liberación satánica todos los días. Era una cosa impresionante. Wayne Worley escribió un libro para abrirnos los ojos de la operación satánica con respecto a los milagros, porque la liberación es un milagro. ¿Cuántos saben eso? Y entonces un demonio fue obligado a revelar su presencia y hizo esta declaración: necios seres mortales, no tienen ni idea de cuánto poder está a su alcance. Sois ignorantes porque todavía no sabéis cómo usarlo eficazmente en contra nuestra. O sea, tenemos tanto poder y no lo estamos usando como debe de ser. Por eso tiene que cambiar nuestra estructura de pensamiento. Por eso tiene que cambiar nuestra forma de orar. Por eso hemos hecho tanto por la oración. Hay una escuela de oración, por si usted no lo sabía, viernes y sábados, los sábados de 7 a 9, los sábados de 10 a 12, para que aprenda a orar, para que aprenda a buscar a Dios. En enero del año que viene, si Dios nos da la vida, vamos a tener 40 días de ayuno y oración, para que no se me vaya a echar para atrás y a la hora buena decir, no, pues yo no ayuno, porque no, vamos a ayunar. Porque todas estas disciplinas espirituales es las que hacen el ambiente de los milagros. Y si queremos milagros, hay que orar, hay que ayunar, hay que estudiar la Biblia, hay que estar abiertos al fluir del Espíritu Santo para que el ambiente de los milagros ocurra y usted pueda ser muy feliz. El plan de Jesús es que todos nosotros seamos un testimonio de Él, y no por la predicación, bueno sí, pero más que por la predicación, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Mire, hay algunos de ustedes que ya predican sin predicar. ¿A poco no hay gente que se ha acercado y le ha dicho, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué no hablas como los demás? ¿Por qué hablas así? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad? Yo me acuerdo hace poco un mecánico que fue a ver, no el último, sino otro, le digo a mi esposa, y me dijo, oiga, ¿usted por qué no es como los demás? Le dije, ¿cómo? ¿Es que usted no habla como los demás? Le digo, maestro, pues yo hablo español también. Y me dice, no, pero usted no habla igual. Ah, tú estabas conmigo, ¿verdad, Beto? Y me estaba diciendo, no habla usted no habla normal. Me dijo, pues entonces, ¿qué te estoy hablando en un dialecto? Yo sabía. Pero entonces nosotros, hermanos, damos testimonio por nuestro testimonio, ya más por predicar, no. Porque imagínate ahora que cada ratito pidas un milagro y el Señor te lo conceda. Que alguna muchacha aquí quiera casarse y que este año nos dé la sorpresa de que ya tiene novio para casarse, aleluyita. O que quiere un hijito y que Dios se lo concede este año, aleluyita. ¿Verdad? O que salgamos de ciertas enfermedades o de ciertas circunstancias desfavorables que durante tanto tiempo han visto que hemos tenido y que Dios de repente te da los deseos de tu corazón.
Ese es el testimonio que Dios está esperando. Que demos vida, que causemos un cambio a través de los milagros. Así que vamos a orar en este día, una vez más, como hace 8 días. Y yo no sé cuántos de los de aquí necesitan un milagro. ¿Por qué no se pone de pie si usted hoy necesita un milagro? Si usted dice no.